Hola, soy Ana y esto es 360. Hola a todos, soy Ana y esto es 360 para Rebuild Method. Bueno, temporada 2, episodio 3. Y no sé muy bien cómo le voy a llamar a este episodio. Creo que podría ser similar a cómo entreno cuando no sé cómo entrenar porque me duele. Algo así va a ser este episodio, ¿vale? Porque es un tema que creo que interesa bastante. Es lo que yo más trato, por supuesto, online como más trabajo y presencialmente pues también, ¿no? Intento dirigir a mis pacientes cuando tienen esta pregunta o cuando ni siquiera saben que tienen esta pregunta, pero realmente lo que les sucede es esto, ¿no? Que no saben cómo seguir entrenando porque les duele. Entonces, bueno, es un tema que estoy segura que hablaremos de él en otros episodios con otra gente en entrevistas o bien que yo hablaré de ello más adelante. También es un tema del que hablamos en el libro, que lo introducimos un poco pues dando pinceladas de cómo poder solventar esta situación y poder entrenar en esas etapas de crisis de dolor, etcétera. Pero de cualquier manera, como ya sabéis, pues el libro va a tener diferentes tomos y hablaremos específicamente y únicamente de esto en un tomo, ¿vale? Porque, bueno, a nosotros los crossfitters es algo que nos interesa bastante, bastante. Bien, entonces, volviendo al tema. ¿Cómo entreno cuando no sé cómo entrenar porque me duele? Bueno, esta situación probablemente muchos la habréis vivido, yo por supuesto la he vivido y si habéis leído el prólogo del libro pues sabéis un poco que di bastantes palos de ciego y luego poco a poco pues bueno, pude ir encaminándolo tanto a través de mi propio aprendizaje personal, a través de mis vivencias, etcétera, como bueno, formándome, ¿no? Y entre una cosa y otra, y también con ensayo-error, pues he conseguido saber o al menos intuir y tener una línea de cómo podría hacerse y es con ella con la que bueno, intento ayudar a la gente con la que trabajo, ¿no? Vamos a ver, situaciones típicas, ¿no? Con las que nos encontramos. Pues bueno, me lesiono o llevo mucho tiempo con dolor. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues una opción es, yo sigo yendo a entrenar y hago todo menos lo que me duele. Lo que me duele no lo hago y, bueno, al principio todo va bien, pero ¿qué ocurre? Que empiezo a redundar muchísimo y hago siempre lo mismo, ¿no? Porque intento adaptar las cosas, entonces... pues si me duele el hombro hago todo pierna, entonces cuando hay algo que me duele pues lo cambio por algo de pierna o viceversa, ¿no? O bien cuando hay algo que me duele no hago nada, entonces me aburro y empieza ese bucle, entonces o bien por redundancia o bien porque me aburro, muchas veces terminar dejándolo, ¿no? Dejo de entrenar. Otra opción es hago todo, aunque me duela, yo sigo para adelante y hago todo y llega un momento en el que me frustro tanto por el dolor que lo dejo, ¿no? Y luego la última opción es pues que me duele, entonces como tengo miedo, directamente dejo de entrenar, ¿no? Al final, no en todos los casos, pero más tarde o más temprano, pues una opción siempre, o la opción en la que muchos acabamos es dejo de entrenar. ¿Y qué ocurre? Que paradójicamente, bueno, no paradójicamente, sino lógicamente, pues cuando dejo de entrenar el dolor mejora, ¿no? A corto plazo, si le estoy quitando una irritación, un estresor al punto que me está molestando, a la zona que me está molestando, pues el dolor mejora. Entonces, claro, ahí caemos en el problema de que mucha gente piensa, no, es que mi problema es entrenar, entonces voy a dejar de entrenar.
cuando realmente dejar de entrenar es lo último que debemos hacer, porque sí, a corto plazo ocurre una mejora, una disminución del dolor que viene sobre todo dada por, como he dicho, esa disminución de la irritabilidad, pero claro, a largo plazo dejar de entrenar va a implicar toda una serie de factores que van a hacer justo lo contrario, ¿no? Pues el desacondicionamiento del tejido, la pérdida de masa muscular, la pérdida de fuerza y ya viéndolo un poquito más allá, a nivel neural, pues existe pues, un aprendizaje, ¿no? Una activación de redes neurales que va a asociar entrenar con dolor y no entrenar con no dolor, con lo cual ese aprendizaje lo que va a hacer es, pues a largo plazo, hacer que sea mucho más complicado volver a entrenar sin dolor, ¿no? Porque ya hemos aprendido que justamente no entrenar es algo que me beneficia cuando no es así, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos estas situaciones. Por un lado, positivo de los crossfitters es que esta situación de ya dejo de entrenar no es que ocurra muy fácilmente, ¿vale? Excepto en personas que igual son noveles, que llevan poco tiempo, pero todo nuestro entorno, toda esta comunidad, ¿no? Pues nos hace que nos integremos mucho a nivel social, ya no solo por el propio entrenamiento, sino a nivel social y que se nos sea complicado decidir dejar de entrenar, ¿no? Aunque ya digo que al final es una decisión que se puede tomar, dependiendo un poco del sufrimiento que nos implique ese dolor, ¿no? Pero luego, por otro lado, tenemos al crossfitter típico, ¿no? Que es el no quiero dejar de entrenar, no voy a dejar de entrenar, entonces yo vengo aquí y pum, 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 machacón, 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 y me da igual que me duela, ¿no? Que al final, como ya he dicho, llega un momento en el que sí, la decisión que se toma es dejar de entrenar, pero hasta que se llega a esa decisión, pues pasa un periodo de tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre con este perfil de paciente? Que tienen, como yo llamo muchas veces, el mal de la lista, ¿no? El mal de la lista, que yo aquí servidora lo tengo también, es esa situación que ocurre cuando yo veo mi entrenamiento, mi lista de entreno, y yo quiero hacer todo, de la A a la Z en el entrenamiento. Y no cabe en mi cabeza no hacerlo, ¿vale? Entonces, ya al margen del tiempo, del estrés que tengas, etcétera, etcétera, porque el tema mal de la lista es algo que ocurre no únicamente cuando tenemos dolor, sino que es un problema simplemente para nuestro rendimiento, para nuestro bienestar general, porque es un estresor más el hecho de ser tan exigentes y querer cumplir todo siempre al 100%. Pero cuando tenemos dolor, esta exigencia de querer cumplir con todo, pues claro, lo pernicioso de este mal de la lista aumenta exponencialmente, ¿no? Porque no nos permitimos no hacer una letra del entrenamiento. Y eso ya al margen de que va a haber ciertos movimientos que efectivamente pues, no voy a poder hacer sin dolor porque pues, me restringe la patología que pueda tener o la situación que pueda tener, pues por otro lado todo el volumen que me estoy metiendo por hacer toda la lista quizá no sea lo mejor en este momento en el que me quiero intentar recuperar, ¿no? Bueno, quizá no, ya os digo yo que no, ¿vale? Entonces, bueno, este mal de la lista, como digo, es algo bastante típico y que hablaremos a continuación de cómo poder resolver un poquito esa sensación de quiero hacerlo todo o yo estoy acostumbrado a entrenar 2 horas en el box, con lo cual yo quiero seguir estando 2 horas en el box. Bien, pues ya hemos planteado las situaciones más comunes de ese punto en el que sé que tengo que entrenar de otra manera, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, vamos al grano. ¿Cómo entreno si no sé cómo entrenar, ¿no? Si me duele, quiero seguir entrenando, ¿cómo lo hago? Todo es en base a la adaptación, por supuesto. Nuestro lema ya sabéis que es no dejes de entrenar, sino entrena diferente, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de adaptación, lo primero que se nos viene a la cabeza a todos es, bueno, ya está, bajo peso y ya está, ¿no? Como la adaptación a todo es, pues, bajar de peso, variar los pesos. Sí, por supuesto, esto es una adaptación necesaria, pero hay muchísimos más factores que son adaptables y que de hecho tendremos que adaptar si queremos llevar un proceso de readaptación correcto, ¿no? Vale, más allá del peso, que repito, es una variable que se puede variar, valga la redundancia, pues existen muchas otras que son bastante importantes. Una súper importante es el volumen. Si yo me estoy recuperando, si tengo una situación de dolor, el volumen de estrés
que tiene que percibir una articulación, una zona que está recuperándose, debe ser menor, el volumen de trabajo. Vale. Otra bastante importante, la densidad. A esta no le hacemos mucho caso, pero la densidad es importantísima. La densidad se refiere a la cantidad, digamos, de entrenamiento que haces en un periodo de tiempo determinado, ¿no? La densidad puede ser del propio entrenamiento, puede ser semanal, puede ser mensual, etc. Y hay que ver todas las densidades, ¿vale? No es lo mismo hacer 5 series de 5 repeticiones de sentadilla en 10 minutos que hacerlos en 20, ¿vale? Entonces, los descansos son mayores, la densidad de entrenamiento cambia, varía. Con una densidad de entrenamiento menor, tengo más descanso, con lo cual la posibilidad de recuperarse y el estrés al que sometes a una zona de tu cuerpo cuando la densidad del entrenamiento es menor, pues es mucho menor, es mejor si te estás recuperando, ¿vale? No solo intraentreno, no es lo mismo entrenar 5 veces a la semana que entrenar 3 veces a la semana. No es lo mismo entrenar 14 veces al mes que 20 ni que 25, ¿vale? Y llevado a eso, pues, siguiendo con la densidad, por ejemplo, si dividimos las diferentes capacidades que podemos trabajar, pues bueno, si yo sé que hay una capacidad específica que es la que más, no vamos a hablar de daño, ¿vale? Pero con la que más dolor tengo, vamos a poner, por ejemplo, la fuerza, ¿vale? Pues bueno, no es lo mismo trabajar fuerza de un movimiento específico con una densidad de una vez a la semana, por ejemplo, sentadillas, repetimos, pues no es lo mismo trabajar la sentadilla con un ratio 1 semanal que con un ratio de 2. Pues a lo mejor, si estoy en un proceso de recuperación, la densidad de entrenamiento del movimiento específico sentadilla debería ser 1 semanal, lo que significa 4 mensual, y a lo mejor, pues, introducir diferentes movimientos de trabajo de piernas si quiero hacer un ratio 2 para la musculatura específica que se trabaja en la sentadilla, ¿no? Por ejemplo. Más cosas, los rangos de movimiento. Los rangos de movimiento son algo con lo que yo trabajo muchísimo y si trabajáis con ellos, pues os va a dar muchísimas alegrías, ¿no? Siguiendo con la sentadilla, limitar el rango de sentadilla es algo que seguramente todos habréis hecho, pero que no se utiliza lo suficiente, ¿no? Ponerte un banquito, ponerte una cajita para no hacer la sentadilla hasta el fondo, es decir, profunda, pues es una adaptación que podemos hacer de forma muy fácil y que, bueno, nos va a permitir seguir trabajando en un movimiento con el que quizá no tenemos molestias en rango completo, pero no estamos, de esta manera, no estamos eliminando el patrón de movimiento completamente, con lo cual, tanto a nivel neural, de las redes neurales que se activan cuando se hace una sentadilla, como a nivel muscular, aunque el patrón de reclutamiento no sea exactamente igual, como a nivel motivacional, pues no quitarme la sentadilla al completo es algo positivo, ¿vale? Aunque tu rango de sentadilla sin dolor sea ínfimo, sea muy pequeñito, ¿vale? Aunque te tengas que poner el cajón a 70 centímetros y simplemente, pues tu sentadilla sea colocarte la barra en la espalda, dar un paso hacia atrás y hacer una pequeña flexión de rodilla y cadera. Ese simple hecho de ponerte en situación de voy a hacer una sentadilla es positivo para ti. Hace que, pues, las pérdidas, digamos, de fuerza, de estrés que se generan en ese rango de movimiento, en ese patrón de movimiento, pues sean menores. Entonces, los rangos de movimiento son algo en lo que podemos trabajar. Evidentemente, en lo que no podemos caer en el fallo, que también es muy típico de tengo dolor, me limito a la sentadilla con un cajón y cuando dejo de tener dolor ya hago sentadilla normal. Hay que hacer una exposición gradual, como en todo el resto de factores que podemos modificar para adaptar al entrenamiento, hay que hacer una exposición gradual. Pues empiezo con mi cajón de 50 centímetros, luego paso a un balón con discos debajo y entonces lo que bajo es 4 centímetros más que a la caja y luego le voy quitando disquitos de tal manera que llega un momento que he ido tan poco a poco que ya estoy en mi rango de sentadilla normal, pero lo he hecho gradualmente, ¿vale? Por poneros un caso. Hay más factores que se pueden modificar, ¿vale? Unos que a mí me gusta mucho hablar de RPE, bueno, de rango de esfuerzo percibido, por supuesto, esto ya seguramente todos estaréis muy acostumbrados a trabajar con ello, en lugar de trabajar con porcentajes del RM, cuando estamos en un proceso de recuperación, es mucho mejor trabajar con rangos de esfuerzo percibido que con porcentajes del RM. ¿Por qué? Porque por un montón de factores que ahora mismo no vamos a hablar de ello porque se nos iría el podcast a 2 horas, el esfuerzo percibido cuando tú estás en un proceso de recuperación o estás percibiendo dolor es mucho mayor que en una situación normal, ¿vale? Lo que tú en tu situación normal
sería un RPE de 7, por ejemplo, o de 6, pues en una situación en la que tú tienes dolor, con la misma carga, las mismas condiciones, etcétera, simplemente tienes dolor y no estamos hablando de daño, pues ese RPE puede pasar de un 7 a un 9 fácilmente. ¿Por qué? Porque la percepción, es una percepción, es algo subjetivo, digamos, pues va a depender de muchísimos factores. Entre ellos, pues lo que tú estés sufriendo por ese dolor, lo que implique para ti tener ese dolor, etcétera, ¿no? Pues bueno, esto es una recomendación bastante buena que os doy, trabajar con RPEs, no con porcentajes, ¿vale? Entonces, tú habrá días que estés súper descansado, estés súper bien, llegues, no sé, de muy buen humor a entrenar y sea un día positivo para ti y ese día tu RPE pues sea muy bueno, puedes trabajar con cargas muy altas, RPs quizás no tan altos, pero hay otro día que llegas de trabajar, que estás súper estresado, que estás de mal humor, que has tenido atasco, llueve y tal, y a todo eso se le suma tu dolor, con lo cual a RPE de ese día pues difiere con respecto a un día que estás genial. Entonces, pues ese es el motivo por el que quizá es buena idea trabajar con RP siempre, no solo cuando estamos en un proceso de recuperación, pero en estos casos más todavía. Pero aparte de la RPE, a mí me gusta mucho hablar de RPD, ¿vale? Que igual es un término al que no estamos tan acostumbrados, que es el rango de disconfort percibido, ¿vale? Y no entendáis disconfort como dolor, sino disconfort como estoy incómodo, como se refiere más a algo relacionado con la capacidad cardiorrespiratoria, ¿vale? Yo cuando se lo quiero decir a mis pacientes digo, esa sensación de no puedo hacer ni un burpee más porque me voy a morir, esa sensación de pulsaciones altísimas, fuego en la garganta y pitido en la garganta de lo que estoy respirando, ¿vale? Esa sensación, eso sería un RPD 10, por ejemplo, esa sensación de no puedo más porque me va a explotar el pulmón. Y una RPD 0, pues sería estoy tumbado en el sofá sin hacer nada, ¿no? Vale, ¿por qué es esto importante? Porque al igual que todo el resto de factores suman a que tu dolor pueda variar, el rango de disconfort también. Si yo estoy en un proceso de recuperación, yo no puedo o no es lo mejor intentar trabajar a rangos de disconfort muy altos. Aunque yo esté haciendo, no sé, bicicleta y lo que me duela sea el hombro, ¿vale? Si realmente, sobre todo esto es en personas que llevan procesos muy largos de recuperación, no es lo ideal buscar RPDs muy altos en ese proceso, porque te va a influir, porque tu protectómetro, ya hablamos un poco de los umbrales, etcétera, en el anterior capítulo y también, bueno, hay mucho sobre esto en mi libro. Tu umbral de protección, simplemente por ese estrés que tú le metes de un disconfort tan alto, va a variar, ¿vale? Y eso no nos interesa en este momento. Quizá nos interesa en otro momento y meter ese disconfort en puntos donde no se acerque el dolor, o sea, en situaciones o movimientos en los que el dolor no esté presente, pero si estás en un momento muy chungo, vamos a decirlo así, de recuperación y llevas mucho tiempo recuperando, buscar RPDs muy altos, aunque no tengan nada que ver con tu molestia, no es buena idea, ¿vale? Luego sí que se va introduciendo poco a poco y podemos meter intensidad, ¿vale? Porque esta es otro factor a meter. Directamente la RPD habla de la intensidad referida a, pues si lo queréis ver así, VO2 máximo, etcétera. Pues es un factor también que debemos variar cuando estamos adaptando un entrenamiento, ¿vale? Entonces, lista de cosas que podemos adaptar más allá de la carga, del peso, que también podemos adaptar el volumen, podemos adaptar las densidades de entrenamiento, podemos adaptar los rangos de movimiento, podemos adaptar la RPE y recordad, mejor trabajar con RPE que trabajar con porcentajes de RM. Podemos trabajar la RPD, es decir, la intensidad del ejercicio. Vale, y hablando específicamente de la intensidad, que quizá pues, es una variable que en CrossFit pues, nos interesa mucho saber de ella porque se caracteriza nuestro deporte bastante por ella. Pues bueno, como he dicho, al inicio de una fase de recuperación, al inicio de una etapa de adaptación, yo no recomendaría meter intensidades, meter RPDs por encima de un 7, más o menos suele ser pues el rango con el que yo suelo trabajar, ¿no? Pero sí que es posible seguir trabajando la intensidad sin meter o sin aumentar excesivamente el estrés en nuestra zona de molestia, ¿no? Yo normalmente suelo tirar por los ergómetros, como muchos hacemos, ¿no? Irnos a
esos intervalos de assault bike o de remo o del ergómetro que queráis, es una buena estrategia para seguir percibiendo esa sensación de intensidad alta, aunque no sea por encima de un 7, un 8, pero esa sensación de intensidad alta cuando estamos adaptando todo el resto del entreno y a lo mejor no podemos generar intensidad con cargas o no podemos generar intensidad con gimnásticos, pero seguir teniendo ese estímulo a nivel cardiovascular pues es positivo, tanto a nivel fisiológico como sobre todo a nivel motivacional, ¿no? Pero luego, poco a poco, pues claro, de forma gradual, como ya he dicho para todo el resto de variables también, hay que ir reintroduciendo la intensidad a nuestros entrenamientos, ¿no? Con elementos diferentes a los ergómetros. Entonces, ¿cómo se hace esto? De la misma manera que hemos adaptado pues, la parte de fuerza o cualquier otra parte del entrenamiento, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues generar intensidad con la correcta adaptación. A lo mejor yo ya he pasado un umbral en mi entrenamiento de fuerza, vamos a seguir con la sentadilla, por ejemplo, porque es el ejemplo que dimos al principio. Yo ya estoy realizando sentadilla prácticamente a rango completo, sin dolor, en la parte de fuerza, moviendo cargas con RPEs pues medios, etcétera. Pero, claro, no es lo mismo hacerlo, ya lo hemos dicho, con una densidad baja, con mis descansos, sin fatiga, etcétera, que meter eso dentro de un WOD. No es lo que debemos hacer, ¿vale? Hay que ir paso a paso. ¿Qué pasa cuando meto intensidad? Que las exigencias del resto de variables deben reducirse. El rango debe reducirse, el trabajo con carga, la carga debe reducirse, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que has hecho al inicio en tu parte de fuerza, vamos a decirlo así, porque es donde normalmente inician las adaptaciones principales, pues introducirlo dentro de un WOD. Por ejemplo, sentadilla. Pues tengo wall balls en un WOD. Y yo con la sentadilla en la fuerza ya la estoy introduciendo prácticamente normal, pero todavía no he introducido patrón de sentadilla a alta intensidad o a intensidad media. Pues teniendo en cuenta que no superaría una intensidad 7, ¿vale? De RPD, pues haría mis wall ball con, por supuesto, un rango de movimiento acortado, es decir, me puedo poner detrás mi baloncito subido sobre discos para no llegar a rangos de movimiento que igual no estoy controlando a alta intensidad. Cogería un baloncito más ligero y a lo mejor tiraría a una distancia más baja, ¿vale? Son cosas normales que seguramente ya habréis hecho. Simplemente incido en el rango de movimiento, ¿vale? Que es algo en lo que no pensamos. Igual que esto, no sé, si tengo otro patrón de movimiento, tengo thruster, por ejemplo, pues lo mismo, puedo tener mi limitador detrás para tocarlo con el culete cuando voy a bajar, sumado a el peso de la barra reducido, que incluso puede ser en lugar de barra, yo la barra la suelo introducir mucho más adelante en la fase de readaptación, puedo utilizar mancuernas a pesos bajos. Entonces, todas las adaptaciones que hayas podido introducir a nivel inicial en la parte de la fuerza, cuando en la parte de trabajo de intensidad, digamos, en la parte de WOD, para tener esa sensación de intensidad te has ido a utilizar ergómetros, pues utiliza esa misma dinámica en la parte de intensidad, ¿vale? En la parte de WOD, acuérdate que hay muchas variables que puedes manejar, el volumen, el volumen, la carga, el rango de movimiento, la densidad. También puedes escoger, voy a hacer esta serie, la voy a partir tantas veces o tantas otras para no hacer un volumen unbroken muy alto. Y la RP y la RPD. Realmente al final lo que yo os quiero transmitir un poco con esto es algo sencillo, ¿vale? O sea, no es que haya que ser una lumbrera para saber esto. No es dejar de hacer las cosas, es decir, lo que tenemos que hacer en un proceso de readaptación no es dejar de hacer, sino ir quitando cosas e ir reponiéndolas de manera que nos reencontremos con ellas de una forma, yo suelo decir, amable, no de golpe, sino poco a poco, casi sin darnos cuenta, ¿no? Eso, por eso, reencontrarme con un movimiento de forma amable. Es algo una frase que me gusta a mí utilizar. A ver, si lo queremos dividir un poco en fases, esta forma amable de reencontrarme con los movimientos que tengo que eliminar en un inicio, pues yo siempre en el libro está, no me acuerdo en qué capítulo, pero hablo sobre la metáfora del vaso, ¿vale?
y yo suelo dividirlo en 2 fases, ¿vale? Tenemos una primera fase, que es la que yo llamo quitar agua del vaso, ¿vale? Y aquí, bueno, sí que igual hablo de cosas que no hemos hablado en este podcast, pero bueno, si os interesan más podéis leer el libro, podéis escuchar cualquier otro capítulo en el que hable un poco sobre los estresores, ¿vale? Haciendo alusión a que, bueno, nosotros, imaginaos, nuestro sistema es un vaso, tiene una capacidad máxima y cuando esa capacidad se desborda, el agua sale del vaso, ¿no? Y en nuestra metáfora, pues sería el dolor aparecería, ¿no? Cuando los estresores ya llegan a un límite, a nuestro umbral, ¿no? Pues empezaría a aparecer el dolor, ¿no? Entonces, lo primero que yo suelo recomendar en la primera fase es quitar agua del vaso, quitar estresores, quitar todo eso, quitar cosas que de forma factible podamos eliminar para que nuestra intensidad de bueno, nuestra forma de entrenar, no vamos a hablar de intensidad, nuestra forma de entrenar esté por debajo del umbral y podamos volver a primero disfrutar del entrenamiento, ¿vale? Porque esto es algo muy importante. No quería decirlo ahora, pero bueno, me voy a liar un poco y lo voy a decir ahora ya. Es algo súper importante, es de la adaptación del entrenamiento, es cómo te tomas el entrenamiento. Es decir, tú hasta el momento en el que te lesionas, hasta el momento en que el dolor aparece o hasta el momento en el que tú ya dices no puedo más, igual tú te tomas el entrenamiento como un reto, como voy a sufrir a tope, voy a darlo todo, voy con el cuchillo entre los dientes, lo cual hay épocas en las que es muy bueno y es necesario para seguir mejorando y también depende de la motivación, etcétera. Pero hay épocas en las que esto nos pesa y mucho. Y esta parte, esta fase, de una fase de recuperación, es una de esas fases en la que no es el momento de tomarte el entrenamiento de esa manera, no es el momento de sufrir para eso. Es momento de disfrutar, es un momento de aprender de tu entrenamiento, de probar cosas, de sumar. No es momento de latigarte o de fustigarte, ¿vale? Entonces, esa es una parte que no es una adaptación en sí de ninguna variable, es una adaptación cognitiva, ¿no? De que el entrenamiento no sea una carga más, sino que sea algo que te sume, que sea positivo, que tú te vayas del entrenamiento con buenas sensaciones. Se lo suelo decir mucho a mis pacientes. Cuando por lo que sea tenéis un pico de dolor, es muy importante que los días siguientes tú tomes el entrenamiento para salir de allí contento, para eso que hablábamos al inicio del podcast de sumar y hacer conexiones neurales de entrenar molestia, para no reforzar esa conexión, sino todo lo contrario. Queremos reforzar la conexión de entrenar es positivo para mí, entrenar hace que esté contento, entrenar me da buenas sensaciones. Eso es también parte de la adaptación, que luego poco a poco, evidentemente, igual que el resto de cosas, pues te tienes que ir exponiendo cada vez más, ¿no? Para volver un poco a tu performance, a tu rendimiento normal, pues poco a poco te tienes que ir poniendo, venga, pues hoy voy a sufrir un poquito más y mañana un poquito más y mañana un poquito más. Pero al inicio de una readaptación, al inicio o durante el tiempo que sea necesario, no es lo mejor, o por lo menos ese es mi punto de vista, tomarte el entrenamiento siempre como un sufrimiento e ir a sufrir a tope y a darlo todo, sino todo lo contrario, tomarte el entrenamiento, adaptarlo de la manera que para ti sea positivo. Oye, pues si tengo que descansar 5 minutos más, si viene un compañero y tengo que charlar un rato con él, si me tengo que parar un segundo a ver un vídeo para ver bien cómo se hace un ejercicio, hazlo. Regálate eso, porque eso es positivo, eso va a ser bueno para el futuro, ¿no? Retomando mi metáfora del vaso, ¿vale? La fase 1, en la que precisamente es en la que te lo tienes que tomar de esta manera de entrenamiento, ¿vale? Para que no sea un estresor más, pues nuestro objetivo es quitar agua del vaso, quitar todo eso que sobra y que no es estrictamente necesario, todo ese agua que no tendría por qué estar ahí. O sea, está ahí porque yo quiero, pero no es obligatorio que esté ahí. Pues eso, las intensidades extremadamente altas, los movimientos que me generan dolor, que por un primer momento se eliminarían, el hecho de tomarte el entrenamiento como un reto excesivamente alto, las cargas excesivamente altas, los volúmenes y luego otros factores que se pueden tocar, de los que ya hablaremos seguro en otros podcasts, que son todas esas partes de entrenamiento invisible que yo le llamo, pues dormir mejor, comer mejor,
hidratarte bien, tener momentos para ti, etcétera, etcétera. Bueno, quitar del vaso todo lo que no es imprescindible, ¿vale? Entonces, dejar un hueco de ese vaso para que nuestro cuerpo tenga capacidad para enfrentarse a estresores y de esa manera nuestro umbral de protección pues vaya mejorando poco a poco y no nos avise con dolor nuestro sistema ante situaciones que no deberían ser peligrosas, ¿no? Bien, esa primera fase es en la que tenemos la adaptación mayor, ¿vale? Y eso, eliminamos pues movimientos que nos generan dolor, pues los eliminamos al 100%, no generamos intensidades altas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso está muy bien y esa fase además es muy fácil, ¿no? Porque es como, vale, yo voy a entrenar sin dolor. Mi objetivo es hacer todo lo posible para entrenar sin dolor, sin eliminar del todo todos los movimientos, ¿vale? Sin lo que hemos dicho antes. Me duele la espalda y no hago sentadilla y hago todo miembro superior. No, quitándonos eso, ¿vale? Pero adaptar todo para no tener dolor. Esa fase es muy bonita, se mejora muy rápido y el dolor desaparece muy rápido. ¿Qué ocurre? Que claro, que nosotros queremos volver a ser los de antes o mejor, ¿no? Que este es el objetivo, mejorar. Queremos volver a hacer todos los movimientos, queremos volver a generar intensidad, queremos volver a competir o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si yo vuelvo por donde he venido, mi vaso se va a volver a llenar. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser en esta segunda fase? Hacer el vaso más grande. De tal manera que yo a mi vaso, además de reintroducirle los estresores que ya tenía, le pueda meter más. Y no es que le pueda meter más, sino que con todos los estresores que ya tenía anteriormente, tenga un huequito en el vaso sin que se derrame, ¿vale? Tengo aquí uno además, que no ha sido a propósito, ¿eh? Si no, si mi vaso antes era chiquitito, ¿vale? Quien esté escuchando y no esté viendo, no me está viendo que tengo un vasito en la mano. Si mi vaso antes era chiquitito y solo me cabía agua hasta aquí, ahora lo he hecho más grande y con la misma cantidad de agua tengo la mitad del vaso libre para seguir llenándolo. Pues esto es un poco lo que se busca con la fase 2. Y por aquí, claro, hay que hilar fino, mirar pues cuáles son los déficits que tenemos, ver dónde tenemos que trabajar más, dónde tenemos que poner más la atención, patrones musculares, patrones motrices, etcétera, etcétera. Que bueno, para estas fases, pues igual sí que es lo más recomendable contar con un profesional. De cualquier manera, yo lo que os he intentado dar son un poquito pautas para responder a esa pregunta de cómo entreno cuando no sé cómo entrenar porque tengo dolor, ¿no? Os he dado pues un abanico de posibilidades de adaptación para que podáis introducir desde el día 1 en el que comenzáis a tener dolor y durante pues un poco todo el proceso de recuperación, ¿no? Como he dicho, por supuesto, esto es más sencillo, ¿no? Si es guiado por alguien, por un profesional, pero no os olvidéis nunca que realmente los que más poder tenéis para hacer toda esta fase, ¿vale? Y para enfrentaros a esta fase de recuperación, sois vosotros, ¿vale? Y teniendo unos conceptos básicos como estos que yo os he dicho o muchos más que seguramente podréis aprender, pues es la mejor manera de poder enfrentaros a estos procesos. Y nada más, espero que os haya resultado interesante. Cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengáis acerca de lo que hemos comentado en el capítulo, estaré encantada de poder ayudaros y poder responderos. Podéis escribirme por mis redes sociales, a mi email o a los email o formulario de contacto por Reveal Method. Muchas gracias a todos y un saludo. Nos vemos en el siguiente.